Ok, hola a todos, desde acá Kelvin Sánchez, maestro FIDE de Venezuela. Y pues nada, en este vídeo vamos a trabajar la segunda parte de lo que sería la serie Aprendiendo a realizar planes en el medio juego. Y pues en términos particulares, en esta ocasión vamos a trabajar con respecto al caballo, ¿ok? Por supuesto, fácil ver en otros materiales, ¿ok? Condiciones como que, por ejemplo, mueve el caballo aquí, 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 y llegó a la mejor casilla. Pero muchas veces no explican por qué, cuál es la razón, no explican qué tiene, ¿ok? Por supuesto, de eso dependerán muchos resultados de la partida, de que el caballo esté ubicado en la buena forma o que se pueda reubicar en forma rápida, ¿ok? Eh, y pues nada, manteniendo el mismo estilo de la ocasión pasada, voy a tratar de explicar este tema y ya después entonces visualizaré o realizaré, perdón, un par de partidas, ¿ok? Una o dos partidas, donde pues nada, pueda visualizar o se pueda detallar este tipo de errores ya del caballo. En otra ocasión vamos a realizar, bueno, estoy haciendo un poco de información adelantada, pero en otra ocasión vamos a realizar cuál va a ser la diferencia entre un caballo y un alfil, ¿ok? No combinado, ¿ok? En una partida donde hay un caballo y un alfil, cómo utilizar un caballo contra el eh, Por supuesto, aquí vamos a estudiar la buena forma de trabajar el caballo, ¿ok? Eh, y en su efecto práctico se visualizará con varios ejemplos mmm, donde el conocimiento se accede de forma fácil, ¿no? Vamos a empezar. De entrada vamos a determinar que el caballo que se está trabajando, que se va a trabajar, o que vamos a trabajar, lo vamos a considerar cinco características, porque el tablero como tal puede mantener un caballo en cinco condiciones, ¿ok? Lo vamos a llevar desde el caballo muy bueno hasta el caballo de la catástrofe. Es aquel caballo que realmente, wow, no tiene opciones para nada. Entonces, claro, en términos directos, ¿ok? Vamos a comenzar. Primero que nada, el caballo es una pieza, básicamente, todos los libros lo dicen, se mueve en L, ¿ok? Va a tener dos pasos hacia cualquiera de esos lados y un paso en forma lateral. Dice que tiene acá en estas dos opciones, acá tiene estas dos opciones. Se mueve dos pasos y uno lateral, dos pasos y uno lateral, dos pasos y uno lateral, ¿ok? Lo importante es que se va a mover siempre en horizontales y verticales. Eh, Dos pasos hacia un lado, tomando en cuenta cualquiera de los lados, y un paso hacia el otro, contando en cuenta. Yo lo determino así porque, pues nada, la FIDE tiene una forma de explicar lo que realmente es complejo, ¿no? Palabras ahí todas técnicas que, wow. Y muchas veces otros dicen, no se mueve en L, pero ok, ¿qué tipo de L? Puede ser una L quizás así, o una L puede ser así, una L pequeña, ok, con ciertas condiciones características. Por supuesto, también se puede mover un paso, ¿ok? Y dos pasos hacia el lateral, ¿ok? Sería un paso y dos hacia el lateral, un paso y dos hacia el lateral, un paso y dos hacia el lateral, o dos hacia el lateral, ¿ok? Un paso y dos hacia el lateral, etcétera. Entonces, claro, una vez entendiendo esto, que es la parte más básica, vamos a entender cuándo podemos decir este caballo está mundial, ¿ok? Este caballo está muy bueno, está muy fuerte, tiene opciones, etcétera. A diferencia del alfil, el caballo es una pieza de corto alcance y muchas veces la efectividad del mismo va a depender no solo del factor como en el caso del alfil, que era la estructura de peones, el caballo también tiene un particular relativa con respecto a la estructura de peones, pero también una característica importantísima es que el caballo es una pieza de corto alcance, ¿ok? O sea, el caballo no se va a mover a lo largo del tablero como el alfil que puede recorrer todas las diagonales sin ningún tipo de problema. En este caso, los caballos, pues particularmente, se van a usar en forma más reducida, ¿ok? Y es por ello una de las razones por las cuales en posiciones cerradas se juega un poco mejor, ¿ok? Porque adicional a ello, tiene una característica que es la única pieza que puede saltar por encima de las demás, ¿ok? No hay más, o sea, es la única. El caballo son los únicos reyes de la partida que saltan por encima del que sea.
por encima del rey. Entonces, bueno, en términos particular, vamos a ver, un caballo bueno es aquel caballo, o un caballo muy bueno, es aquel caballo que se ubica en las casillas que son del centro del tablero, ¿ok? El centro del tablero está conformado por cuatro casillas particulares que son D5, E5, E4 y D4, ¿ok? Este es el centro, o sea, si nosotros tomamos en cuenta todas las demás casillas, casi que siempre arman un cuadrado respecto de este, ¿ok? Este pequeño cuadrado, que es del mismo tipo, ¿ok? Con el mismo número de casillas por cada lado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un caballo se ubica en el centro, pues básicamente es un caballo muy bueno porque tiene una particularidad y es que el caballo puede llegar a cada flanco en un solo paso. Vamos a ver esta cosa. Primero, uno define como líneas centrales acá, línea donde va el rey y la dama, ¿ok? Pero adicional a ello tenemos el flanco de rey, ¿ok? Que es el sector donde se ubican las piezas del lado del rey y por supuesto el flanco de la dama, que es donde se ubican las piezas del flanco de la dama. Si nosotros ubicamos un caballo, ¿ok? En estas casillas centrales, pues el caballo va a tener fácil acceso a todos lados. O sea, él puede mantenerse en el centro o en las casillas centrales, ¿ok? En las columnas centrales en su defecto, y al mismo tiempo, en un solo paso, puede ir moviéndose a lo largo de los diversos flancos que están. O una casilla, acá en verde para que se vea, flanco de rey ya está en el flanco de rey y en el otro caso una casilla y va al flanco de dama y ya está en el flanco de dama. Entonces, claro, en término particular, en esta forma, ¿ok? El caballo es un caballo excelente, es el mejor caballo que va a existir en el tablero, porque te puede cubrir ambos sectores a la misma vez, tanto el flanco de rey como el flanco de dama en un solo paso que quizás no sea la casilla donde necesitamos, si nos están atacando, si necesitamos defender, si necesitamos atacar nosotros mismos, que el caballo no llegue a la casilla puntual donde queremos, ya eso es otro tema, ¿ok? Ya eso es harina de otro costal. Pero en este momento, lo importante es determinar si es bueno o es malo, por supuesto que es bueno. Que quizás no sea la pieza más importante de nuestras partidas, pues puede ser, pero en términos real es un caballo bueno, ¿ok? Por otro lado, cuando nosotros pasamos al caso bueno, en el caso anterior sería un caballo muy bueno. En este caso, vamos a determinar un caballo bueno, que es aquel caballo que también tiene una función muy interesante, ¿ok? Muy similar al caso anterior. Un caso importante que se me olvidó acotar. Y es que el caballo, cuando está acá, ¿ok? El caballo tiene de entrada todo su potencial de casillas móviles posibles, ¿ok? Va a ser un conjunto de 8 casillas. Hacia, por supuesto, los dos flancos, que es una condición que ya expliqué. ¿Ok? Pero cuando visualizamos el otro caso, en el otro caso sucede más o menos lo mismo, pero con una pequeñita diferencia. ¿Ok? Recordemos, estas 4 casillas son las llamadas casillas del centro, ¿ok? Casillas centrales, el centro del tablero. Pero alrededor de esas casillas se crea lo que se conoce como un centro ampliado, ¿ok? Que son aquellas casillas centrales que protegen o que marcan particularmente un cuadrado sobre las casillas que son centrales del tablero, ¿ok? Estamos hablando de todas estas casillas que están acá marcadas en verde. Ese es el pequeño cuadro que se forma directamente eh, alrededor pues, de la casilla central. Ahora, con respecto a la movilidad del caballo, ya se ve dónde estaba la ubicación. Con respecto a la movilidad del caballo, pues de entrada, este caballo sigue teniendo su máximo potencial. O sea, si lo vemos objetivamente, tiene un conjunto de 8 casillas directas. ¿Ok? Ahora, en el caso de este caballo en forma particular, ¿ok? El caballo cuando se ubica en las casillas que son del centro ampliado, con respecto a la efectividad de la pieza, es decir, qué posibilidad o qué cantidad de casillas o qué cantidad de movimientos podemos realizar nosotros con ese caballo para defendernos o atacar al oponente, allí es donde está el problema. Porque, ¿qué pasa? Recordemos, casillas centrales, columnas centrales,
flanco de rey, ¿ok? Y flanco de dama. Entonces ahora, ¿dónde está ubicado este señor? En el flanco de dama. Es decir, él puede en un solo paso llegar a cualquier posición del flanco de dama sin ningún problema. Y quizás en el centro también puede llegar sin ningún problema. El problema está en llegar al flanco de dama, al flanco de rey, perdón, a ese sector verde que tenemos acá. Ahí es donde está el problema, porque en lugar de usar una casilla, o un salto, o un movimiento, o una jugada, necesita dos, ¿ok? Porque no va a llegar en un solo movimiento. Entonces, si te están dando mate en uno, ¿ok? Entonces no hay forma de evitar ese mate en uno, porque tu caballo llega en dos jugadas, ¿ok? Entonces, en términos real, el caballo es efectivo, por supuesto, en el flanco de dama su efectividad aumenta, en el flanco de rey su efectividad es muy similar, ¿ok? Pero en lo que se refiere al flanco de rey, en el centro es su efectividad y en el flanco de rey, allí es donde comienza a tener una pequeñísima diferencia con respecto a los otros caballos, ¿ok? Entonces, claro, en términos real, este caballo, si bien es cierto, es bueno, ¿ok? No es tan bueno como el caballo en el centro, ¿vale? Entonces, bueno, ahora vamos a ir a donde sería posiblemente, o bajo lo que yo manejo como un concepto, un caballo malo. Por supuesto, aquí hay que ser muy específico porque pues, siempre va a querer alguien decir algo raro por allí. No estoy diciendo que el caballo sea malo en todos los momentos que esté en este tipo de casillas, ¿ok? Recordemos que eso es un valor relativo, pero para mí ya a partir de acá, de que el caballo está fuera del cuadrado del centro ampliado, recuérdense que el centro ampliado es este cuadro de verdes y las casillas centrales son estas dos, ¿ok? Ya cuando el caballo está por fuera del centro ampliado, ¿ok? Allí ya entonces el caballo comienza a tener problemas. Porque el problema se va a ver en base a la movilidad. Con base en la movilidad. Si nosotros visualizamos cuántas casillas se puede mover este caballo, ya vemos de entrada que el caballo solamente se puede mover 6 casillas. Entonces, claro, en base a su movilidad, va a haber un problema porque el caballo no tiene la movilidad completa, no tiene el radio completo de ataque. ¿Ok? Entonces, en este caso, al ser la movilidad de 6, por supuesto que este caballo es peor ya de entrada con respecto a los otros caballos, tanto el caballo bueno como el centro ampliado, como el caballo bueno. Pero adicional a ello, se parece mucho al caballo bueno, ¿ok? Porque el problema es, repetimos, estamos hablando de casillas centrales o columnas centrales, flanco de rey, flanco de dama, ¿ok? Ahora, este caballo que está acá se mueve en el flanco de rey en buena forma, se mueve en el flanco de dama en buena forma también, en el flanco de dama no, en el centro, pero para llegar al flanco de dama necesita muchas necesita dos o más jugadas. Entonces, claro, igual que el caballo bueno, ¿ok? La diferencia entre ellos dos va a ser la movilidad del caballo, que en lugar de tener un radio de acción completo de 8 casillas, en este caso lo que va a tener es básicamente un radio de 6. En ese caso, pues de entrada, el caballo tiene una diferencia con respecto al caballo bueno y ni se diga con respecto al caballo muy bueno. ¿Ok? Entonces, desde este punto de vista, este caballo que está, repito, fuera del centro ampliado, ¿ok? Entiéndase que este es la posición donde está el caballo, vamos a ponerle verde, es la posición donde está el centro ampliado y por supuesto estas son las casillas centrales. ¿Dónde está el caballo? Ubicado fuera del centro ampliado del tablero. Ahora vamos a ver entonces lo que sería un caballo muy malo. Fíjense, ahora un caballo muy malo yo lo determino como aquel caballo que está en el borde del tablero. ¿Ok? Cuando defino borde del tablero, entiéndase que este es el borde, el límite, la frontera del tablero. ¿Ok? O sea, ya después de acá, después de esta línea azul, no hay nada. ¿Ok? No existe nada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un caballo se encuentra en una casilla de este borde, ¿ok? Excepto las casillas que son de las esquinas, que ahorita vamos a ver eso,
Este caballo es un caballo muy malo, es un caballo pobre, es un caballo muy triste, ¿ok? Eh, y el problema, pues, es evidente, o sea, la movilidad, en base a la movilidad, solamente tiene 4 casillas, ¿ok? Aparte de ello, ¿ok? Si visualizamos lo que siempre hemos acotado, que es el centro, acá flanco de rey, acá flanco de dama, su poca movilidad solamente es en el flanco de dama, es decir, que ya para este caballo llegar al centro en una jugada es imposible. Entonces, ¿qué se hace? Tiene que usar 2 jugadas como mínimo para llegar a las columnas centrales. Y aparte de eso, debería usar 2 o más para llegar a las columnas que son del flanco contrario, ¿ok? Ubicarse, no es tener control desde lo lejos, es ubicarse allí para que tu radio de acción abarque un número de casillas a lo largo de ese sector donde te ubicas. En este caso, este caballo realmente es un caballo muy malo, ¿ok? Porque aparte de que su efectividad es baja, de que su movilidad es baja, su efectividad es baja para llegar a los otros sectores del tablero y por supuesto su actividad se va a ver catastrófica por esa parte, se va a ver muy problemática por esa parte. Por eso dicen que el caballo y la baranda no sirve, ¿ok? Básicamente por estas condiciones, ¿ok? Por otro lado, y para cerrar esta parte, ¿ok? Vamos a ir con lo que sería el caballo de la catástrofe. El caballo de la catástrofe es aquel caballo que está ubicado en las esquinas del tablero. Este es el peor caballo, la peor tristeza que puede tener un caballo en muchos casos, ¿ok? Entiéndase, estamos hablando de que si en la partida, por alguna razón, usted lleva un caballo ahí, es porque tiene que ese caballo ahí tener garantizada la reubicación de forma inmediata, porque ese caballo allí no sirve para nada. ¿Okay? Fíjese que la movilidad es demasiado pobre. La movilidad es demasiado pobre. Es de 2 casillas y desde donde lo vea o desde donde se vea, el caballo va a tener 2 casillas. O sea, es un caballo extremadamente triste. Entonces, ¿qué pasa? Por esa razón, el caballo, al igual que el caballo muy malo, se maneja sobre un solo sector, ¿ok? Repetimos, si aquí tenemos las casillas centrales, flanco de rey y flanco de dama, este caballo solamente trabaja en el flanco de rey y necesitará 2 o más saltos para poder llegar al flanco de dama o en su defecto a las casillas centrales o a las columnas centrales del tablero. Entonces, por eso le llamo el caballo de la catástrofe. O sea, si con un caballo muy malo, un caballo en la baranda, realmente se pierde la partida, en la mayoría de los casos, con un caballo de este tipo, o sea, la catástrofe es inminente. ¿Okay? Entonces, claro, por esa particularidad es que muchas de las opciones que nosotros visualizamos en el ajedrez se basan en la reubicación del caballo. ¿Ok? Y esto, pues por supuesto, no se puede desligar en la partida de lo que sería la reubicación del alfil, o sea, cómo movilizar el alfil y cómo movilizar el caballo. Tienen que coordinarse en base a un plan que se ejecuta contra del rival, ¿ok? Entonces, por esa particularidad es que ahora vamos a ver lo que sería el tema práctico, ¿ok? De este tema que por supuesto tiene mucho que enseñarnos, ¿ok? Una vez que está claro, a la medida, todas las casillas que están dentro del tablero de ajedrez, todas las casillas le van a dar una connotación al caballo de cualquier tipo, ¿ok? Ahora vamos a pasar a lo que sería la parte práctica. Fíjense, en el caso práctico, ¿ok? Voy a buscar un par de partidas, haré una partida directamente. Vamos a ver, que me dice que de momento no tengo muy buena señal. Ok, ahora sí. Entonces, fíjense, vamos a trabajar peón de rey, igual que el caso anterior, o en la clase anterior. Entonces, fíjense, ya este caballo aquí está en una casilla del centro ampliado. ¿Ve? Esa es la razón por la cual el caballo se va a F3 y no se va a H3. ¿Ok? Para los que realmente tengan un nivel principiante, entonces, básicamente esta es la razón por la cual el caballo va a F3. Entonces, ahora D4, vamos a jugar sobre el centro. Esto es una defensa afilidor.
Él aplica lo mismo, caballo C3, ¿ok? Defendiendo el peón que está en E4, por supuesto. Los caballos acá van a trabajar bien sobre el centro y pues nada, se va a intentar generar iniciativa. Pues de entrada, esta jugada es mala, ¿ok? Eso es evidente por la materia. Pero también, también tengo que acotar, ¿ok? De que en esta posición, esta estructura de peones no le favorece de lleno a él por la presencia de su alfil por detrás. ¿Okay? Entonces, fíjense, si bien es cierto, ya mis caballos están buenos y su caballo está bien, porque su caballo en F6 también está bien, pues de forma directa, esta estructura de peones garantiza que es un error. ¿Okay? Un error combinado al tema que visualizamos en la sesión anterior. ¿Ok? Entonces, peón por E5, pues entrada fácil. Y ya cuando él captura de peón, pues le hacemos entonces dama por dama, rey por dama obligatoria y caballo por E5. Entonces, claro, aparte de tener peón de más, estamos atacando el punto F7 y pues nada, ya le damos doblete en F7 y pues nada, le ganamos el material de forma directa. Vamos a ver otra partida. Esta partida realmente fue bastante sencilla, bastante cómoda. Pues nada, en términos real, lo que importa muchas veces va a ser la combinación de los dos temas, tanto el tema del alfil como el tema del caballo. A ver acá, ok. A mí me gusta en términos directos la eslava, la he usado un par de ocasiones en torneo y me ha resultado bastante bien. Caballo F6. Ajá, ok. Aquí yo voy a establecer en esta estructura una estructura de peones que va a ser en casillas blancas. Si yo dejo mi alfil acá, por supuesto que mi alfil va a ser un alfil malo, ¿ok? A pesar de que lo puedo mantener y puedo buscarle opciones, entonces mi plan en las jugadas futuras va a ser reubicar este alfil. Entonces, claro, por tal razón, yo particularmente no la hago y prefiero sacar el alfil por G4, ¿ok? Buscando un canje de piezas o intentando simplificar la posición. Por supuesto, él acá prepara ataque sobre la casilla B7 y prepara ataque sobre la casilla que está en D5. Va a ser dama B3. Una vez que mi alfil está por fuera, lo demás, hermano, es bienvenido. Porque en este caso, lo que casi siempre prevalece es la efectividad de las piezas. Y de entrada ya pueden ver acá el alfil de C1, que es un alfil triste. Y cuando hablamos de caballos, pues por supuesto, basados en la teoría, ambos caballos que están acá están bien ubicados. Entonces, mientras los caballos estén bien ubicados, la combinación de las otras piezas es lo que va a hacer que básicamente tengamos algún tipo de ventaja o podamos garantizar algún tipo de ventaja. Aquí yo usualmente tomo de caballo, no sé, forzándolo a que me tome, y aquí se le toma de peón. Por supuesto, acá yo tengo una mala estructura de peones, eso es evidente, ¿ok? Pero ¿dónde va a estar el negocio de esta partida? En intentar desarrollar las piezas sobre la columna C y sobre la columna A. Si yo consigo esa opción, entonces básicamente mis piezas van a estar bien. Por otro lado, aquí hay que tomar en cuenta la opción de cómo va a desarrollar él su caballo. Porque si él hace caballo F3, yo de entrada puedo hacer alfil por F3, le forzo, ¿ok? El doblaje de peones en la columna F, cambio un posible alfil malo para mí eh, por un caballo que posiblemente sea bueno para él, y en ese caso el juego de piezas va a ser bien interesante. Aquí caballo C6, desarrollando el flanco de dama directo, alfil B5, entonces ahora hacemos E6 directamente garantizando que esta pieza va a quedar por fuera. Y ahora pues nada, hay que estar muy atentos a posibles ideas como torre C1, atacando en C6, no sé, de entrada, al no haber presente las damas, se puede considerar muchas veces sacar el rey, ¿ok? Y ya luego de eso, hacer alfil de 8, torre F en C8 y ubicar todas nuestras piezas en el flanco de dama, que es donde en el caso anterior teníamos que llevar las piezas, ¿ok? Eh, eh, Jugadas antes, perdón. Entonces, claro, en este caso, las blancas tienen la pareja de alfiles, por supuesto. El negro tiene desventaja en el flanco de dama porque sus peones están doblados,
pero esa desventaja no garantiza de que el blanco pueda jugar a ganar rápidamente, pues porque él no tiene muy buen desarrollo, ¿no? Por supuesto. O sea, alfil de F5, hace caballo E2, entonces aquí alfil D6, vamos a ver cómo va. Pues por supuesto, mi plan siempre va a ser ejecutar el rey en el centro. Casi siempre rey de 7, rey de 7 es lo típico que utilizan en este tipo de posiciones, porque el peón de B va a ser, por supuesto, es un problema y tenemos que ubicarnos en A. Eh, de haberla jugado o estudiado, no tengo una idea clara, pero en términos real, las blancas, las negras están bastante bien. Vamos a hacer rey D7 acá, me gusta. Vamos a hacerlo en E7 para que no diga que soy. Al final de cuentas, siempre el plan va a ser el mismo, ejecutar torre a S8. Y claro, el problema es, por ejemplo, ahora, fíjense la efectividad de este caballo. O sea, este caballo solamente tiene dos casillas que podrían ser ocupadas, que son C3 y G3. En el caso de G3, basándonos en los conceptos anteriores, este sería un caballo que sería malo, ¿ok? Eh, por supuesto, ¿tiene un plan? Sí tiene un plan, pero eso no significa que el caballo deje de ser malo por eso, ¿ok? Ahora, en base a lo que sería la efectividad, ¿ok? Quizás el caballo en C3 le ayude un poco más para intentar incluso hacer E4. ¿El caballo en G3 lo consigue también? Sí lo consigue también, también consigue plantear E4. Pero es que en términos real lo que debemos es ubicar las piezas en buena forma para intentar en esa buena forma establecer los planes que trazamos al inicio. Entonces vamos a hacer aquí caballo A5, fíjense, una jugada que es extremadamente triste, esta jugada es muy triste. ¿Por qué es triste? Porque llevo un caballo a la baranda y mi caballo entonces básicamente es un caballo muy malo. Pero el detalle de este caballo muy malo es que tiene intenciones que son bastante claras, porque él aspira a llegar a C4 en algún momento en la vida, o en su defecto aspira a llegar a B3 para garantizar que la casilla C1 no sea utilizada por una torre de él y poder nosotros dominar la columna. O sea, en términos reales, este caballo es extremadamente malo, ok, es muy malo, pero tiene una idea, tiene un propósito. ¿Okay? Entonces, al tener un propósito, por supuesto, el caballo garantiza una condición particular. Vamos a hacer entonces torre A en C8, preparando entonces la jugada torre C2 que clava el alfil y gana el peón que esté en B2. Entonces, fíjense, ya de entrada estoy llevando las piezas hacia adentro, ¿ok? O sea, movilizando las piezas, movilizando las piezas, movilizando las piezas. Ok, bueno, de entrada esta jugada tiene que ser mala porque aquí de entrada tengo la jugada torre C2, que con torre C2 clavo esta pieza que está acá, el alfil está clavado, y pues nada, a partir de acá podría ser jugadas del tipo caballo C4. ¿Cuál es la idea de caballo C4? Obligarlo a tomar. Bueno, aquí yo puedo tomar de peón, pero si tomo de peón me puede hacer E4, que es interesante, pero contra E4 tengo alfil F4, que también es muy interesante. Así que la puedo hacer, porque el plan es casi siempre intentar hacer opciones como, por ejemplo, alfil D3, alfil 4, ¿okay? Garantizando ganancias materiales porque este caballo, esta torre que está acá, está colgada. Entonces vamos a tomar con este peón. Adicional a ello, que hay otro tipo de condiciones que también aplican acá, y es que primero estoy amenazando C3, que está muy interesante también. Segundo, preparo intenciones con el peón pasado, o sea, en algunos casos podría intentar incluso esta torre por D2, C3, C2 y que colarme con una torre por C3, a otra torre que tengo disponible. Pero en términos general, las blancas realmente están en una posición muy apretada, ¿ok? La posición es muy apretada y se necesita establecer condiciones que garanticen el hecho de jugar con las piezas buenas. ¿Okay? Si visualizamos acá este alfil,
Este alfil se puede considerar una pieza mala porque fíjese la estructura de peones que él tiene y el alfil está por detrás. ¿Ok? Al estar el alfil por detrás, por supuesto que las condiciones son fatales. Vamos a ver, ahora vamos a hacer C3, que creo que es necesaria. C3, casi que necesaria. Y alfil E1, torre por G2, por supuesto. Acá vamos a hacer C3, opción necesaria, y ahora torre por G2, que sería una opción también necesaria. ¿Que sea obligatoria? No, ¿ok? Por supuesto que no. Pero en términos real me gusta esta idea porque de entrada le estoy comiendo otro peón acá. Pues nada, puedo preparar torre C8 y preparo la idea de torre C2. ¿Okay? Así que en términos particular voy a tener buenas opciones. De hecho, te la voy a hacer. Por acá. Y ahora cuando visualizamos este caballo, fíjense cómo este caballo realmente es un caballo muy triste. ¿Ok? No tiene nada, es un caballo en el borde del tablero que aparte de tener poca movilidad, pues, se garantiza el jugador de blancas tener una iniciativa, de negras, perdón, tener una iniciativa muy completa con respecto a este. Vamos a hacer torre G1, le cambiamos las piezas, el alfil va por supuesto a tomar en G1 y se reubica por la casilla D4. Esta posición también debería estar perdida de forma directa, porque claro, tu caballo, si bien es cierto, comienza a mejorar, pues la estructura de lo demás no lo ayuda, ¿ok? Estamos hablando de que es una estructura bastante triste, bastante con chistes, y pues nada, la intención básicamente es que es ahora atacar el peón de D4, ese peón está básicamente indefendible, ¿ok? Por supuesto, esta jugada pierde porque esta pieza que está acá está colgada, ¿ok? Y yo básicamente continúo ganando material. Pues nada, aquí vamos a hacer una jugada intermedia, algo así tipo alfil D4, ataco la torre, defiendo la torre y peón por E4. Ahora, alfil por E4 porque donde se vaya puedo hacer F5. ¿Eh? Ah, mira, qué raro, si yo estoy jugando... Bueno, no importa. Entonces, bueno, en términos real, estas son las condiciones que debemos visualizar con respecto a el caballo, ¿ok? Entonces, bueno, ya de entrada, a partir de acá, lo que les queda a ustedes es comenzar a practicar dónde vamos a llevar los caballos, ¿ok? Cómo entender el caballo, o sea, qué posibilidades me puede dar, si es una defensa, si es un ataque y en cuánto tiempo va a llegar. Porque, no sé, es como que, no sé, ustedes tengan un préstamo muy importante ahorita para resolver un tema muy importante de salud de un familiar o algo así, y entonces el banco te diga, yo te lo voy a prestar, pero te lo doy en 4 años. No, 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 no. Necesito el préstamo en 4 años, lo necesito ahorita. Entonces, esa condición aplica también acá, ¿ok? El caballo tiene que llegar de forma oportuna. Si no llega de forma oportuna, pues por supuesto que va a ser un caballo con pocas, ¿ok? O se debería considerar un caballo con pocas posibilidades después de todo. Entonces, nada, en términos general, esta era la intención de explicar hoy este tema, ¿ok? Y pues nada, ya iré avanzando y agregando otro tipo de temas para que vean cómo más o menos vamos a ir combinando y engranando cada uno de los temas en un solo propósito, en una sola idea, en el mejor orden posible, ¿ok? Entonces, de entrada, que estén bastante bien, les deseo buena noche, buen día, no sé, a los que estén mirando el video, y pues nos vemos en próximos días con un video nuevo basado en estos temas. Cuídense mucho.